Hermanos, el día de hoy nos va a tocar Éxodo 3, pero antes de empezar con Éxodo 3, no sé si recuerdan el domingo anterior. En el capítulo anterior vimos cómo Moisés fue puesto en una canasta por su madre para que no fuera asesinado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo andaban buscando a los niños, a todos los varones, para ser asesinados, para que no fuera una rebelión en contra del pueblo de Egipto, una genial idea del faraón de asesinar a todos los varones, para que nada más fueran mujeres las que estuvieran ahí. Pero pues vemos que la gloria de Dios se expande por todos lados y todo está bajo el plan de Dios. Y vemos cómo lo ponen en un canasto y la hija del faraón lo encuentra, lo recogen y es sacado del agua. Y años después de haber sido sacado del agua, la hija del faraón le pone como nombre Moisés, que literalmente quiere decir sacado del agua. Así es de que vemos esta parte muy importante donde es sacado del agua. También podemos ver cómo el carácter de Moisés es un carácter medio arrebatado, un carácter muy impulsivo, y lo podemos ver en el transcurso de lo que viene siendo este libro de Éxodo, en el cual vemos cómo al momento de ver Moisés de que un egipcio está atacando, está golpeando a uno de su pueblo, él llega y por coraje, frustración y todo lo demás que pueda sentir un hombre en carácter muy, como decían ahí unos varones de mecha muy corta, toman su decisión y asesina a este egipcio. Después de ahí lo podemos ver como también cuando ya andan en el desierto, le dice Dios, háblale a la roca para que te dé agua, porque necesitan agua, y él golpea la roca. Después, cuando están al pie del monte Sinaí, baja, ve el pueblo corrompido adorando a un becerro de oro, y él agarra las tablas y las avienta y las quiebra. Todo este tipo de carácter que tiene este varón, pudieran decir, es que es muy genioso. ¿Y por qué es genioso? Los varones debemos ser geniosos. No, varones. Nosotros tenemos dominio propio, dice la palabra de Dios. Y el carácter de Moisés fue transformándose, fue cambiando, fue también lo que viene siendo tomado en las manos de Dios cuando se deja uno manejar por Dios. También podemos ver cómo saca al pueblo de Egipto en los tiempos en el que él decide, ¿verdad?, de decir, ya voy a sacar el pueblo y todo, pero es Dios el que le da la pauta de decir cuándo va a salir el pueblo. Porque en la misma palabra de Dios lo podemos encontrar donde dice, yo, Jehová, endurecí el corazón del faraón. A pesar de todas las pruebas que le daba, a pesar de todo lo que hacía Dios con lo que viene siendo el pueblo, era hasta que Dios mostró su gloria, mostró su poder, para que no saliera así nada más, para darse a conocer. También vemos cómo las personas fueron conociendo y sabiendo que era Dios el que había mandado a Moisés. Era Dios el que estaba por ahí dando la pauta, dando a conocer y lo que viene siendo la palabra de Dios a ellos mismos, diciéndoles, es Dios el que me envió, es Dios el que está conmigo, el Dios me acompaña, y el mismo Dios de nuestros antepasados es el que los va a sacar para que confiaran en Él. Ahora, nosotros queremos que Dios nos saque de ese Egipto, de ese pecado, de esa enfermedad en la cual nos encontramos. Nosotros le damos, ahora sí que la pauta, le podemos dar la honra a Dios, pero queremos nosotros realmente salir de ese lugar donde estamos. O estamos muy cómodamente en nuestra enfermedad, estamos muy cómodamente en nuestro pecado, estamos muy cómodamente en ese lugar donde ahorita estamos implorando. ¿Qué hubiera sido si el pueblo de Israel hubiera clamado a Dios, pero no hubiera querido salir de ahí? ¿De qué hubiera servido todo ello? ¿De qué hubiera servido el clamor ante Dios? Sí, Dios, sácanos, quítanos esta esclavitud. Y luego llega Moisés, vámonos porque pues Dios ya dio libertad, y pasa todo lo que comenta Éxodo, y al último, ¿saben qué? No, mejor hay que quedarnos aquí. No hay que irnos. Así es nuestra vida con Dios. Así es nuestra madurez con Dios. ¿O realmente queremos que Dios nos saque de donde estamos? Dios nos ayude a liberarnos de esa opresión que tenemos, el yugo del pecado, el yugo de la enfermedad que pudiéramos tener, o de la situación donde nos encontramos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Nos interesa de verdad estar fuera de este lugar? ¿O nos interesa de verdad estar en camino hacia donde es nuestro Salvador?
camino de la mano con Dios, aunque sea que pasemos un desierto, pero estamos con Dios, o queremos estar en ese lugar entre comillas cómodo que es lugar Egipto, que es el lugar del mundo. Esto lo vamos a poder estar viendo en estas escrituras. Y ahorita, ¿cómo te sientes tú? ¿Estás cómodo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? ¿Sientes que necesitas a Dios? ¿O en el lugar que estás no necesitas a Dios? En el lugar como te sientes, donde te ha puesto Dios, con lo que te ha dado Dios, comodidad, solvencia. ¿Sientes que necesitas a Dios o no? Yo creo que todos necesitamos a Dios, absolutamente todos. Por lo pronto, nosotros estamos aquí, en este momento, buscando de Dios, para darle la gloria y la honra a Él también, pero sobre todo para que socorra nuestras necesidades. Me comentaba mi esposo una frasecita que había leído por ahí, donde muchos ya se retiran de Dios al momento de que están solventes económicamente, de que ya no necesitan a Dios porque ya no tienen una enfermedad, de que ya no buscan a Dios porque ya emocionalmente están bien, de que ya no buscan a Dios porque no es necesario ya en mi vida. Y me comentaba esta frase mi esposa, dice, no festejes con pecado lo que obtuviste con oración. Porque al momento de que oramos por algo y se quita esa parte, Dios nos concede retirarnos cualquier situación que sea, nos desembocamos al pecado nuevamente. Entonces festejamos con pecado lo que obtuvimos en oración. Ahora sí hay que festejar, tráete las botellas. Hay que festejar y ya no ir a la iglesia. Ay, no, muy cansado para ir a la iglesia. No, no podemos nosotros descansar de Dios. También vimos cómo estuvo educándose 40 años Moisés en Egipto. Por 40 años estuvo ahí aprendiendo todo con referente a lo que era de Egipto. Luego, después de este tiempo, al momento de que asesina al egipcio, Dios lo manda a educarse a la escuela de Madián por 40 años que era en el desierto. Y Madián, a su vez, que esta palabra significa contienda, por los siguientes 40 años en el desierto, Moisés tiene una contienda personal con él para ver qué pesaba más, la educación egipcia o la educación que Dios le estaba empezando a dar. ¿Qué creen que le sirvió más? Cuando estuvo en el desierto empezó a conocer realmente lo que era la necesidad de Dios. Entonces ahí fue donde encontró a la que viene siendo a la familia de Jetro, que es su suegro, a la familia de su esposa ahí también la conoció en el pozo, que fue Séfora. También como tuvo ahí su primer hijo y le llamó Gersón, que literal esta palabra quiere decir forastero. Aunque tuvo una familia, aunque tuvo un lugar donde trabajar, donde estar, donde sentirse seguro, tuvo también su suegro, tuvo su esposa, tuvo sus hijos, tuvo solvencia hasta cierto punto económica, tuvo trabajo. Él se sentía forastero, no se sentía en casa, no se sentía en su hogar. Entonces, por este motivo llamó a su hijo Gersón. Para este tiempo, el clamor del pueblo de Israel estaba de verdad impresionante por todo lo que le hacían en Egipto. A pesar de haber sido llegado como a ese lugar como invitados, sí, porque fueron acogidos, si recuerdan, por la hambruna que hubo. En el tiempo que estuvieron ahí y en base a lo que estuvieron creciendo en población, que estuvieron bendecidos por Dios, los faraones dijeron, no, ya no queremos estar ahí. Ya no queremos que ellos estén ahí, no queremos que nos ayuden porque se van a levantar en contra de nosotros y nos van a quitar todo lo que tenemos, y empezaron a orar en contra del pueblo, en contra de Israel. ¿Y qué fue? Pusieron sobrecarga de ellos de trabajo, empezaron a castigarlos, a lastimarlos, a lacerarlos, y este maltrato fue muy duro. Y todo esto lo escuchó y lo vio Dios, todo el clamor del pueblo. Vamos a leer Éxodo 3, en algunas versiones el título sería Moisés ante la zarza que arde. En otra versión viene como Dios llama a aquel que preparó. Fíjense, este último título que viene aquí es en la versión Recobro. Dice, Dios prepara a aquel que necesita para su gloria y para su honra. No es para exaltar a Moisés porque Moisés era grande, era el mejor y era magnífico, no. No era para exaltar a cualquier otro hombre, no.
es para la obra de Dios, para su gloria y su honra. Él prepara a aquel que va a utilizar para su servicio. Él lo prepara, lo alista. Él dice, necesito que estés aquí centrado porque vas a hacer esto. Ahora, tú, iglesia, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Ya estás listo y preparado para ir a compartir el evangelio, ir a llevar, no sé, un pedazo de pan a alguien, algo que necesite alguien, decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, arrepiéntete y ve a sus pies? ¿Ya están listos? Algunos pudieran decir, sí, estoy listo, agárrense porque Él los va a mandar. Y otros pudieran decir, no, no estoy listo. No, yo no, todavía no, porque no, yo no sé hablar. No, yo todavía no, porque yo no sé. No es nada más hablar, hermanos. Es también dar testimonio con nuestras vidas de que Dios vive con nosotros y vive en nosotros. Por eso debemos estar preparados todo el tiempo para ir a compartir el evangelio. Es la gran encomienda que tenemos todos, pequeños y grandes. Aquí no hay edades. En la Biblia no dice, a partir de esta edad ya hay que ir a compartir el evangelio. O hasta cierta edad nada más hay que compartir el evangelio. No dice edades. Todos debemos de llevar y compartir el evangelio a donde estemos y a donde vayamos. Hay otro título que dice el llamamiento de Moisés en otras versiones. Y vamos a leer el versículo 1, el capítulo 3 de Éxodo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos cómo Moisés se encontraba trabajando, pastoreando las ovejas de su suegro. No eran sus ovejas, eran las de su suegro. ¿Pueden decir qué aprendizaje tuvo Moisés al trabajar para su suegro? Pues bueno, primero que nada, aprendió a que esas ovejas no eran de él, que eran de alguien que tenía un puesto un poco más alto que él, a la cual se debía respeto. De igual manera, ¿quién era Jetro? Jetro era el sacerdote de esa comunidad, era el encargado de dirigir la adoración de la comunidad, ofrecer sacrificios, funcionaba como sabio, consejero y líder espiritual de ese lugar. Guiaba a la familia y a las familias que estaban ahí, las guiaba a Dios. Y todo esto lo podemos ver también más adelante en Éxodo 18, donde dice que Jetro ofreció holocausto cuando liberaron el pueblo. ¿Sí? Entonces, ahí mismo en este capítulo podemos ver cómo también Jetro aconsejaba a Moisés, porque veía cómo tenía sobrecarga Moisés de trabajo, donde se sentaba desde el amanecer hasta el atardecer a dirigir y a atender toda la problemática del pueblo. Decía, pon a varones temerosos de Dios para que te ayuden con esto. ¿Sí? Pon a varones que le teman a Dios y sobre todo que estén conforme a la ley de Dios para que te ayuden a tomar decisiones sobre el pueblo. Entonces era un guía, era un líder en el cual podía ayudarle y aconsejar a Moisés. Aquí vemos también cómo Moisés aprendió cuidando ovejas. ¿Y qué puede aprender Moisés cuidando ovejas? Imaginen este escenario donde está Moisés como hijo del faraón, con todos los lujos, con toda la servidumbre a sus pies, comiendo de lo mejor, vistiendo de lo mejor, no le faltaba nada. Y de repente se encuentra en el desierto cuidando ovejas, con el sol, con hambre, con frío tal vez, igual con mucho calor y cuidando ovejas. Ahora la pregunta que les haría yo en este momento es, ¿ustedes creen que si Moisés hubiera quedado en Egipto con todos estos lujos que tenía, con toda la servidumbre, hubiera querido sacar al pueblo de Egipto? ¿Hubiera querido quitarles la esclavitud? ¿Hubiera querido dejarlos libres? Muy probablemente no. Es una suposición, pero muy probablemente no. ¿Por qué? Porque él estaba cómodo. De igual manera, a lo mejor ya no los iba a maltratar, ya no los iba a menospreciar tanto, pero iba a estar ahí. Ahora, iba a tener una relación con Dios, a esta magnitud de poderle ver en la zarza y poderle escuchar. Recuerden muchas veces, hermanos, Dios nos lleva a un desierto para que dependamos de Él, para prepararnos a hacer su obra, para que nos sintamos con la necesidad de escucharle y de verle. ¿Por qué no dice aquí que cuando estuvieron bien el pueblo de Israel, cuando recién llegaron,
estuvieron clamando a Dios, el pueblo de Israel en Egipto. ¿Por qué no dice eso? Al contrario, fue cuando empezó la sobrecarga, cuando empezó la tribulación en sus vidas, de que empezaron a maltratarlos y a tratarlos como esclavos, fue cuando empezó el clamor del pueblo hacia Dios. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos, muchas veces. Nosotros no clamamos a Dios, no buscamos de Dios hasta que tenemos una tribulación, un problema, una situación física, financiera también. Y hasta entonces clamamos a Dios, siendo que nosotros debemos de clamar a Dios todo el tiempo, darle la gloria y la honra y agradecerle a Dios por cada día que nos da. Y pudieran decir, ¿qué aprendió Moisés de las ovejas? Llegando hasta el monte del Horeb, les garantizo que también por un largo tiempo en este lugar donde iba y venía, cuidaba, llevaba, traía, aprendió a escuchar. Aprendió a escuchar el desierto. No es que no se oye nada. Aprendió a escuchar a las ovejas, empezó a conocerlas. Y pueden preguntarle a cualquier líder, pueden preguntarle a cualquier maestro, pueden preguntarle a cualquier jefe que si quiénes son los que aprenden más en ese grupo de personas que están liderando. Y son aquellos que escuchan, son los que verdaderamente aprenden. Y es ahí donde Moisés empezó a escuchar. El monte Horeb significa páramo desolado. Aquí pasaba el tiempo Moisés escuchando a las ovejas, escuchando el desierto. La cordillera con este nombre, como así se menciona, se encuentra localizada, según los estudiosos y lo que vienen siendo los religiosos y los escrutadores históricos y geográficos de la Biblia, identificada como el monte Gebel o Musa, o monte de Moisés, como lo conocen en aquella región. Y tiene una altura de 2.500 metros de altura, levantándose en medio de esta cordillera. Es una cordillera, pero el pico más alto de toda esta cordillera que sobresale en todo este montón de cerros, de montañas, sí, está en la península y se llama el monte Sinaí. Es muy significativa este monte para la fe, y aquí este monte se conoce como la revelación divina. Vamos a leer el versículo número 2 de ahí de Éxodo, donde dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Podía ver que la zarza tenía fuego, pero que no se iba consumiendo. La zarza se veía igual, pero había fuego en la zarza. Cabe destacar que aquí el ángel de Dios se le aparece en esta zarza y vio algo que era totalmente inexplicable. Decía, ¿cómo es posible? ¿Qué sucede aquí? Aquí podemos ver lo que viene siendo la chequina de Dios. ¿Y qué es la chequina de Dios? La presencia de Dios. Aquí consumía o no consumía la zarza, no la consumía, pero ahí estaba ardiendo. Dios transforma todo lo que toca y donde está. ¿Tú has sentido la chequina de Dios en tu hogar? ¿Has sentido la chequina de Dios en tu persona? Dios te ha transformado a ti de cómo eras antes a cómo eres hoy cuando sentiste la presencia. Dios transforma tu hogar cuando sientes la presencia. Si no lo hemos sentido, hermanos, los invito de verdad a que pidan al Espíritu Santo que se haga presente en sus vidas y en sus hogares. Seguimos leyendo el versículo 3 donde dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. El 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. La curiosidad hizo que Moisés se desviara y fuera a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Ahí fue donde Dios le habla a Moisés y la respuesta le dijo, heme aquí. Ahora, ¿tú has tenido curiosidad por las cosas de Dios? Tú vas caminando por la vida, de repente ves algo extraordinario, maravilloso que Dios está haciendo en algún lugar con alguna persona y te desvías de donde vas por curiosidad y empiezas a dirigirte hacia Dios. Y cuando te diriges a Dios puedes escuchar su voz donde te llama. Y tú estás dispuesto a decirle,
heme aquí. El llamado de Dios es para toda la iglesia, es para cada uno de nosotros. Y le hacemos caso, obedecemos a su llamado. O nos hacemos los sordos y yo no escuché nada, con permiso, yo me voy para este otro lado. Siendo que Dios constantemente nos da pruebas de que está con nosotros, a un lado de nosotros, o que ya nosotros lo estamos dejando atrás, dependiendo de nuestra actitud, nuestra manera de responder a su llamado. ¿Qué nivel de relación tienes con Dios como para poderle escuchar? ¿Qué relación tienes con nuestro Salvador como para poder entender que te está hablando? Ahora, ¿qué relación quieres tener con Él como para poderle responder, heme aquí? Leemos el número 5 donde dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado a tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí Dios detiene a Moisés. Le hace una aclaración que se detenga, que no se acerque más, que se quite el calzado, porque es un lugar santo. Y el retirarse del calzado era, en aquellos tiempos y en aquellas áreas, y sobre todo conocemos que es de mucho, mucho, mucho respeto. Y le dice, esta es tierra santa. Y la pregunta es, ¿era tierra santa antes? ¿Era una montaña santa? ¿La conocían como montaña santa o algo? No. Es santa desde el momento en que Él se postra ahí. Y hasta la fecha la consideran un lugar santo. Un lugar donde hay una revelación. Y es santo. Y tú llegas a tu casa y te quitas las sandalias porque es un lugar santo. Sientes que es tu monte, sientes que es el lugar donde tú te revelas, donde Dios se revela a ti. O tú te revelas en contra de Dios y no quieres que sea tu lugar santo. Y es tan santo tu hogar que se puede sentir la presencia de Dios ahí. O no te interesa tener a Dios en tu hogar. Ahora, tú eres tan santo que Dios puede tener una presencia en ti. Si nos falta trabajar en ello, hermanos, de verdad, hagámoslo. O no te interesa tener en tu hogar a Dios. O en tu hogar tienes algo escondido, algo que nadie sabe, algo que nadie ve de aquí, de la sociedad, de los hermanos. Pero no te interesa que Dios se manifieste en tu zarza ardiendo que es tu hogar. Te invito a que lo dejes estar en tu hogar. Literal, si no quieres retirarte el calzado, ¿verdad? Entrar a tu hogar está bien, pero que consideres tu hogar como un lugar santo, una tierra donde tiene posesión Dios, para que todo el que entre ahí sienta la presencia de Dios y puedas orar por ellos ahí. Y no que digan, es que la casa de Él es santa, por eso vamos todos. No se trata ni de la persona ni del lugar, se trata de la presencia de Dios. Seguimos leyendo el 6, donde dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le dice a Moisés que Él es el Dios. Y le dice, ¿el Dios de quién? De Isaac, de Jacob, de Abraham. Recordándole que Dios hizo una promesa con todos ellos. Y que esas promesas se van a seguir cumpliendo. Y la reacción que tuvo Moisés es de miedo, se sorprendió, se tiró al suelo y cubrió su rostro. A mí me sorprende mucho cuando alguien dice, no, es que Dios, ahorita yo vi a Dios, me habló y me dijo muchas cosas y Dios me habla y me dice, pero ¿realmente tienen un encuentro con Dios o realmente escuchan a Dios? Porque cuando se escucha la voz de Dios, todo se estremece. Todo se estremece. No podemos decir, yo escuché la voz de Dios ahorita. No, hombre, me dijo muchas cosas. ¿Realmente escuchas a Dios? Y nosotros queremos escuchar a Dios. Nosotros sentimos a Dios. No cualquiera ve a Dios. Nadie ve a Dios. La condición humana no puede ver a Dios.
Los invito a que me acompañen por favor ahí a Éxodo 33:20, un poquito más adelante. ¿Y qué dice con respecto a esto? Nosotros humanamente podremos ver a Dios. Éxodo 33:20. ¿Lo tienen? Un poquito más adelante, ahí está. Dice Éxodo 33:20, dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué creen que temió Moisés? No podemos ver a Dios y seguir viviendo como seguimos viviendo. ¿Qué dice Juan 1, 17 y 18? Los invito por favor que me acompañen a esta otra escritura más adelante en el Nuevo Testamento. Juan 1, 17, 18. Juan 1, 17, 18. Dice Juan 1, 17, 18, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿le vemos o no le vemos? Aquellos que dicen que le vieron, ahorita en la mañana estuve platicando cara a cara con Dios. Ay, caray. Hermanos, hay que temer, pero no temer de que me voy a morir si Dios, si llego a ver a Dios o al no. Hay que temer no tener a Dios. Hay que temer de que Dios no nos acompañe día a día. Con esto no hay que jugar de verdad, hermanos. Dios tiene misericordia. Dios es de gran paciencia para con nosotros, pero no perezcamos en base a nuestra necedad de seguir pecando y decir, no pasa nada. No pasa nada si peco tantito. Y hasta le podemos medir, no pasa nada si hago este pequeño pecado. El pecado no tiene medida, hermanos. El pecado es pecado. No pasa nada porque como yo ya hice la oración de fe y hay cambio en tu vida, te arrepentiste. No pasa nada, es que como yo a veces voy a la iglesia y de verdad vienes buscando a Dios. No pasa nada porque a veces llego temprano, escucho la alabanza y me voy antes de que se termine porque tengo muchas cosas que hacer. Es más importante lo que tienes que hacer que darle la gloria y la honra a Dios. No nos sigamos excusando. De verdad, tomemos la importancia de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Démosle la importancia de ese sacrificio. No, es que la salvación no es por obras, es por gracia y ya la tenemos todos. ¿Seguros que la tenemos todos? Es que la salvación no se pierde, no se pierde, en eso estamos de acuerdo. Pero realmente aquellos que siguen pecando peor que antes de venir a buscar a Dios, ¿tuvieron la salvación en algún momento? Porque dice despojados del viejo hombre. Nos hemos despojado de ese hombre. Nos hemos despojado del pecado que teníamos antes. Sigamos leyendo ahí en Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios nos escucha todo el tiempo, hermanos. Dios nos ve todo el tiempo. Él no se aleja de nosotros. En menos en alguna tribulación, en alguna prueba. Él también sabe qué pensamos, cómo lo pensamos.
Pero el detalle es de que nosotros nos alejamos de Él y muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Y hay veces que ni siquiera Satanás tiene la culpa. Son consecuencias de nuestras decisiones mal tomadas, erróneamente tomadas, o que no invitamos a estas decisiones a Dios. Dios, ¿cómo le puedo hacer en esto? No. Arrebatadamente tomamos una decisión, la hacemos y después andamos lamentándonos porque no invitamos a Dios a que nos dijera si podemos, queremos o debemos de hacer esto que vamos a tomar una decisión. Si tenemos a Dios de nuestro lado, oramos a Dios por cualquier decisión que vayamos a tomar, a hacer, estamos en buen camino. Si no, muy probablemente nos vamos a equivocar. Inclusive hasta nuestra relación con Dios se va a lastimar, porque le vamos a reclamar cosas que ni siquiera le tomamos en cuenta. También menciona que descendió a librar a su pueblo de los egipcios. Él siempre nos quiere liberar del yugo del pecado. Por eso mandó a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Él está dispuesto a que nosotros seamos libres de pecado. Pero tú estás dispuesto a que Dios te libere. ¿Estás dispuesto a que nuestro Señor Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz de verdad, te libere del pecado? ¿Estás dispuesto a tener la guía del Espíritu Santo para que te libere de la opresión del pecado? ¿Quieres salir de ahí o no quieres salir de ahí? Entonces, Dios nos va a ayudar si nosotros estamos dispuestos. Todos aquellos que padecen alguna enfermedad, todos aquellos que padecen depresión, ansiedad, todos aquellos que tienen una situación económica mal, todos aquellos que no encuentran la respuesta en Dios, dejen que Dios trabaje en sus vidas y que Dios los saque de ahí. Pero déjenlo trabajar para que Dios los saque de ahí. Es voluntad de Dios que estemos bien. Solo pidan sanidad a Dios. Y no les digo que va a ser fácil. Va a ser hasta cierto punto muy difícil querer sacarse eso que uno tiene. Dejar eso que uno tiene. Pero Dios puede hacer eso y mucho más. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Seguimos leyendo el versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aclara que el clamor del pueblo ha llegado a sus oídos y ve claramente cómo los oprimen. Nuevamente, Él ve todo y ve hasta quién es tu opresor. Él ve tu clamor, iglesia. Él se apiada de ti. Él ve tu estado físico, mental. Él ve tu estado, cómo te encuentras. Pero Él toma cartas en el asunto desde ya. Él dice, yo aquí estoy. Yo aquí estoy. No esperes a que te llegue la sanidad. No esperes a que te llegue la salvación. No esperes a que te llegue todo lo que necesitas acostado en tu cama viendo series de televisión. Tenemos que activarnos, tenemos que movernos, tenemos que estar activos en todo esto y sobre todo en la palabra de Dios. Tenemos que activarnos en el ministerio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ocúpate de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. En ningún momento dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Y lo toman como bíblico. Sí, se encuentra en Energía 7:4. Ahí está. No es bíblico. También le dice a Moisés, te voy a mandar. No le dice, ¿quieres ir? Puedes ir. A ver, ¿cómo te sientes el día de hoy para ver si vas a ir? A ver, ¿cómo te sientes para ver si tienes ganas de ir? Te dice, tampoco le dice, ¿te sientes preparado? ¿Te sientes listo para poder ir? Él le da la indicación, te voy a mandar con el faraón. Vas a ir con el faraón. Seguimos leyendo en el 11, dice, y entonces Moisés respondió a Dios,
¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Aquí es donde Moisés recibe las indicaciones y él tiene miedo de ir, porque por algo huyó de Egipto. Dice, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿qué les voy a decir? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a sacar a todo el pueblo si es el que está levantando a Egipto? ¿Cómo voy a decir, vénganse y todos van a decir, sí, vamos con Moisés, todos sí? Pero una vez se comprueba aquí de que Dios va a estar con él. Iglesia, Dios está contigo. Dios te acompaña todos los días, escucha tu clamor, te ve todos los días. Él quiere estar guiándonos, Él quiere estar ayudándonos. En esos primeros 12 versículos que hemos leído, Dios le dice a Moisés 17 veces lo que hará y lo que sucederá. Seguimos en el versículo 13 donde dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es el nombre, ¿qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés dijo, bueno, está bien, voy a ir. Llegando allá, ¿qué les digo? ¿Quién me mandó? Y Dios le dijo, yo soy. Ahí denota que Dios es aquel que por sí mismo es. Y el que soy significa que es para siempre y por siempre. Esto engloba absolutamente todo en tiempo, en forma y en persona. Él ha estado siempre, va a estar siempre y estuvo siempre. Seguimos leyendo en el versículo 15, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre, y siempre con él se me recordará por todos los siglos. Da claras indicaciones de qué hacer, de qué les debe de decir a los hijos de Israel, revelándoles quién es, que siempre ha estado escuchando su clamor. Aclara que también este nombre del yo soy va a ser recordado por los siglos y hasta la fecha, hasta el día de hoy, después de varios siglos, así se menciona, el yo soy. Y sabemos que es el Dios, es Dios. Seguimos leyendo al 16, dice, y ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, en una tierra que fluye leche y miel. Perdón. De igual manera, como se presentaba al faraón y al pueblo, iba a ser también a los ancianos. Les diría de parte de quién viene, les diría qué iba a hacer, que iba a terminar con el sufrimiento de la esclavitud y sobre todo que iba a cumplir esas promesas que había hecho a sus antepasados y sobre todo esas promesas que les estaba dando. Dios cumple sus promesas hasta la fecha. Dios no es cambiante de carácter para decir, voy a hacer esto contigo y después sabes que mejor no. Los que cambiamos somos volubles, somos nosotros. Nosotros hacemos, sí, yo le quiero servir a Dios, estamos muy emocionados y ya cuando se nos pasa el furor, ay no, Dios, ¿sabes qué? Espérame tantito, todavía no estoy listo o no quiero, siempre no. Nosotros cambiamos, Dios no. Pero dejemos que Dios trabaje para su gloria y su honra con nosotros y que trabaje a pesar de nosotros, porque muchas veces no queremos tomar la decisión. Recordando que el cananeo era un habitante de la antigua tierra de Canaán. Las ceremonias religiosas que ellos llevaban en sí estaban centrados en el culto a la fertilidad y en muchos dioses paganos. También tenemos por ahí lo que viene siendo el eteo, también viviendo en Canaán, era religioso y era politeísta.
Ellos adoraban a más de 1000 dioses. Más de 1000 dioses tenían diferentes cada uno y hacía cada cosa diferente según ellos, cada uno de sus dioses. Los amorreos también eran un numeroso grupo y estos determinaban un grupo, se les llamaba a este grupo, al determinado grupo, a personas que llegaban y se juntaban. También el fereceo se refería a aquellos que vivían en las aldeas abiertas. Los heveos era un pequeño grupo de habitantes de estas tierras de Canaán que vivían en pequeñas tiendas y trabajaban muchos de ellos como sirvientes. Y en algunas ocasiones los jebuseos eran los habitantes del pueblo Jebús, que más tarde se llamaría Jerusalén. Así más o menos estaba distribuido todos los nombres de estos habitantes que había mencionado. Seguimos leyendo ahí el 18, dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino a 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Imagínense que se presente alguien que le diga, ¿sabes qué, Faraón? Voy a llevarme al pueblo, te vas a quedar sin esclavos y pues vamos a adorar a Dios y todo. Y va a decir el rey de Egipto, sí, no, pásale. Sí, claro, yo, todo, adelante. Claro que no. Eran los que estaban levantando la ciudad. Eran los que hacían el trabajo más pesado. No iba a aceptar de buenas a primeras. Las indicaciones de lo que iba a suceder se las estaba dando Dios a Moisés y también a los ancianos. ¿Y cómo pasarían las cosas? Dios nunca hace algo arrebatado, nunca dice voy a hacer esto a ver cómo funciona. Dios sabe absolutamente todo lo que va a suceder. Dios sabe todo lo que va a pasar. Por lo mismo, muchas veces nos quiere evitar de que nosotros nos lastimemos, de que nosotros también estemos sufriendo, así como el pueblo de Israel lo iba a sacar para que no siguiera sufriendo, a nosotros nos quiere sacar para que no sigamos sufriendo. Pero muchas veces somos como el pueblo de Israel, de cervix dura, cabeza dura, coco duro, como dirían por ahí. Insistimos en estar donde estamos porque estamos hasta cierto punto cómodos. Y podemos decir, es que necesita Dios ayudarme. Sí, ¿le tienes fe a Dios? ¿Tienen fe a Dios, iglesia? ¿Le creen a Dios? ¿Y creen que puede hacer cosas maravillosas con cada uno de ustedes? Déjenlo actuar. Verán, no se imaginan. No tienen la más mínima idea de qué clase de Dios tenemos, porque Él es gloria y honra por siempre. Leemos el 20, dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y haré en él, y entonces os dejará ir. Cuando Dios extiende su mano, todo, absolutamente todo se mueve. Hermanos, de verdad, es el Dios en el cual debemos de confiar. Y en el único Dios que debemos de confiar. No confiar en nuestra propia prudencia, dice la palabra. Él es grande y maravilloso, lo sabemos en el 21, dice, y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías. Y todavía, después de haberlos liberado, les va a dar más de lo que se imaginan. Van a salir con las manos llenas. Del lugar donde estuvieron lastimados, donde estuvieron sometidos, donde eran esclavos, van a salir en la victoria de Dios, por Dios, y van a salir para servirle a Dios y todavía con las manos llenas. Y tú dejas que Dios te libere de ese lugar, de esa tribulación, de esa enfermedad. No vas a salir con las manos vacías, vas a salir con las manos llenas. Y va a ser ahí en tu casa, va a ser en donde te encuentres. El número 22 dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Después de pasar todo este tiempo, van a regalarles todo lo que tiene Egipto. Lo mejor de Egipto. No les va a dar lo que sobra de Egipto, lo mejor de Egipto al pueblo de Israel. Dios te va a dar lo mejor a ti, no lo que sobra o no, Dios te va a dar lo mejor a ti.
Ha sido la voluntad de Dios liberarte, sanarte y sacarte de donde tú insistes estar muchas veces. Pero la gloria y la honra es de Él únicamente. No debemos darle la gloria y la honra a nadie más que solo a Él. Dios permite que sucedan todas estas cosas en nuestras vidas. Todo lo que estamos pasando, o lo que hemos pasado, o lo que estemos por pasar, para que vengamos a buscarle y vengamos a servirle y adorarle, como decía ahí. Ya nada más unos puntos para terminar, hermanos. Cuando Dios permite estas cosas, nos va a mostrar y enseñar algo que no conocemos. Nos puede alejar de cierto lugar, de cierto ambiente, inclusive de ciertas personas, para que lo volteemos a ver a Él nada más. Solamente dependamos de Él. Nos va a hacer pasar por un desierto, primero para prepararnos y que podamos escucharle. Nos va a entrenar y preparar para que hagamos la obra y el trabajo al cual somos llamados. Aunque no nos sintamos listos, Él nos va a indicar el momento preciso para activarnos. Y hermanos, hay que movernos. Nos va a dar nos va a dar indicaciones de lo que va a suceder más adelante. Nos va a dar advertencias también de lo que va a suceder, pero también Él nos va a decir que Él va a estar con nosotros. Nunca nos deja solos, siempre nos escucha y nos acompaña. Nos va a revelar cosas impresionantes para que podamos entender hasta cierto punto lo que vamos a hacer. Inclusive nos va a decir con quién tenemos que ir, qué debemos de decir, para que la honra sea únicamente de Dios y no de nosotros. Nos va a decir a dónde nos va a poner, en qué tierra nos va a dejar, y tal vez sea la tierra donde fluya leche y miel. ¿Tú le crees a nuestro Dios? ¿Tú le crees a tu Salvador? ¿Le tienes fe? Tú nada más encárgate de darle la gloria y la honra. Y todas las cosas son hechas por Él. Dispón tu corazón a trabajar para su gloria y permite que te saque de ese Egipto que tienes. Que te saque del mundo, que te saque del pecado, que te saque de la enfermedad, que te saque de la tribulación en la cual te puedas encontrar. Si de verdad queremos salir de ahí, de ese lugar, pidámosle. Él escucha nuestro clamor. Él está atento a nosotros cada día. Nosotros nos olvidamos a veces en ocasiones y no estamos atentos a Dios. Él está todo el tiempo escuchándonos y viéndonos y qué necesitamos. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor, porque todo esto es para tu iglesia. Nos has mostrado, Señor, cómo tú has sacado el pueblo de Egipto en aquella ocasión, en aquel tiempo, y en el cual podemos tomar de ejemplo para que tú nos saques de donde nos encontremos. Señor, te pedimos que cada petición de tu iglesia, cada petición de ayuda, Señor, de clamor, y por qué no hasta desesperación, Señor, seas tú el que nos escuche, nos guíe, nos ayude. Te imploramos, Señor, que nos muestres tu gloria para poder entender de que no estamos solos. Gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir esta palabra. Y gracias por estar con nosotros a cada momento. Y te pedimos, Señor, que aquella persona que decida salir de su Egipto, estés tú acompañándole cada momento y que de verdad pueda sentirte, pueda estar sensible a sentirte y a escucharte, para que seas tú, Señor, el que le dé la guía. Gracias por esta palabra, gracias por cada familia que se encuentra en estos momentos, en este lugar. Te damos la gloria, Señor, de tu palabra y simplemente, Señor, gracias por acompañarnos día a día. La gloria y la honra es tuya en nombre de Cristo Jesús. Amén.